Bueno, continuamos en Minuto a Minuto y ahora sí tenemos que hablar de algo muy lindo, que muchísimos argentinos ingresaron con el sueño de tener la casa propia, fueron al banco, sacaron el crédito UVA y mientras tanto empezaba a escalar el dólar. Subía el dólar, por ende la plata que les daban ya no les alcanzaba. Aquellos que empezaron a pagar el crédito son los más afectados y aquellos que ya tenían el crédito también son afectados. Exactamente. Una barbaridad. Y estuvieron hablando con nosotros hace poco quienes tienen estos préstamos que ven con preocupación y atentos a los anuncios que se generaron. Una especie de buenas noticias por parte del presidente de la Nación, una necesidad clara y concreta por parte del Ejecutivo de dar buenas noticias en un contexto realmente cada vez más difícil para todos. Y esto tiene que ver con ponerle un determinado tope, ¿no?, a estos UVA. Claro, que han incrementado no solamente la cuota, sino el capital, pero quienes los están pagando parecen no estar muy aliviados del todo, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Federico, a Claudia y también a Mariela. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿quién quiere hablar primero? Estamos los tres en lo mismo. Bien. ¿Cómo es tu crédito, Mariela? Mi crédito hasta 30 años. Y la verdad es que no es muy esperanzador el tema que sacó el gobierno. ¿Cuándo lo sacaste el crédito? En noviembre del año pasado. En noviembre, o sea que ya estaba por empezar a complicarse la situación. Exactamente. Que después estalla 100% en enero-febrero. Exactamente. Bien, te dieron el crédito. ¿Pudiste comprar tu casa? Sí. Sí, digamos que sí. Pues el banco me la está prestando, sí, por ahora. Ok, bueno. Yo no siento que sea mi casa hasta que no tenga la seguridad que lo pueda pagar, porque en estos términos se está haciendo prácticamente imposible. ¿Cuánto tenías cuando empezaste y cuánto tenés ahora? Preferimos hablar en porcentaje por eso. porque es el común del colectivo. Aumentó un 35%, ¿sí? La cuota, lo que va del año. Decime qué salario aumentó un 30 o un 35%. Ay. No, ninguno. Y con esta resolución del gobierno del 10%, que es como un techo muy alto, no nos cubre, realmente no nos cubre. Eso te lo va a saber explicar más Federico. A ver. Contanos, Fede. No, bueno, el tema es que la inflación que ya hay es bastante alta. Se está anunciando incluso que para septiembre, en los próximos días, van a anunciar una inflación del 7,7%. Y eso es lo que nos impacta a nosotros en el aumento de la cuota. Claro. Y bueno, tenemos una inflación interanual que está superando ya en un 10% lo que están aumentando los salarios, ¿sí? Lo que se utiliza técnicamente, que es el coeficiente de variación salarial, bueno, no está acompañando. Por eso el gobierno se vio obligado a reconocer que efectivamente había un problema, porque antes estaba diciendo que no había ningún problema, que la inflación iba a bajar, y bueno, en este contexto... Estamos esperando un 7%, claro. Claro, en este contexto se ve obligado a lanzar esta medida, pero la realidad es que no es una solución. O sea, intentan bater el problema para adelante, porque lo que excede este 10% del que están hablando, están planteando que se va a capitalizar, que se va a convertir en nueva deuda que nosotros vamos a tener que pagar más adelante. Cuando la inflación baje. Claro, cuando vuelvan a confluir un poco años. el aumento de los salarios con el de la inflación. Sí, pero bueno, eso tampoco está garantizado que vaya a suceder. ¿Sabés qué siento que fue? Perdón, ya te dejo hablar, pero ¿vieron lo que ocurrió con el tema del gas? Esto de alguna manera asegurarle la rentabilidad a las empresas, que iba a ser, bueno, perdimos plata, entonces te pagamos cuotas. Siento que es exactamente lo mismo, es garantizarle la rentabilidad y la ganancia a los bancos a futuro. Es decir, no vas a pagar más de este 10% ahora, pero lo vas a pagar después, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, ¿no? No es algo que nos cubra la parte vulnerable que somos nosotros, ¿sí? Los bancos no pierden, históricamente no pierden mucho. Igualmente quería abrir un paréntesis con lo que estaba diciendo Federico, porque individualmente tengo una duda, porque yo lo escuché hoy a Lipovetsky hablando con Berko por la radio, con Berkovich, y Lipovetsky no tenía en claro lo que está diciendo Federico, que es lo que salió a decir el gobierno. El excedente de ese 10% que el gobierno dice que va a ir a nuestro capital adeudado, Lipovetsky por radio decía que no, que esto no va a ser así. El problema del anuncio
el problema del anuncio es que un funcionario dice una cosa, el que anuncia dice otra, el que repite el anuncio dice otra, o sea que no se ponen de acuerdo para darle una respuesta a aquellas personas que tienen el crédito y que verdaderamente, además de todos los aumentos, ese crédito les está siendo imposible pagar. Sobre todo hay que tener en cuenta que uno no es que solamente paga la cuota del crédito. Uno tiene que pagar expensas que son carísimas. Lo que hablábamos recién, claro. Que son en los casos, ¿no es cierto?, que vivimos en departamento, tenés que pagar los servicios, los impuestos, la comida, el transporte, y lo último que uno va a dejar de pagar en estos casos es su propia hipoteca, porque es tu casa. Es el sueño de toda la vida de poder acceder a una vivienda, el sueño de la casa propia, es lo que le dejas a tus hijos. Entonces, claramente, llegás a un punto de ahogo que vos decís, ¿cómo voy a hacer en el futuro? Porque si en el primer año que tuvimos este crédito tenemos semejante problema, ¿cómo encarás un crédito a 30 años? Claudia, quiero repasar concretamente ese tema. Vos pediste XX cantidad de plata, no vamos a decir cuánto, ¿no? Vos debías ese dinero, más los intereses, bueno, más todo el cálculo que vos hiciste. ¿En cuánto se te incrementó en este último año? ¿Cuánto más debés vos hoy de lo que fue el momento que tomaste el préstamo? Más de un 30%. Vos ya debés un 30% más, que es totalmente. De capital. A vos se te incrementó la deuda total. Total, porque la cuota en lo que va del año se incrementó un 30%, pero el capital adeudado también se calcula en uvas, con lo cual también se te incrementa un 30%. Por eso esta solución que dice el gobierno que viene a dar no es real, porque ese desfasaje del 10%, si después se incrementa en el capital, debes cada vez más. Vos ahora vas a tener... Es un crédito interminable. Vos vas a tener un alivio en la cuota, digamos, pero el capital va a seguir creciendo de la misma manera. Por supuesto. Vos imaginate si en este primer año tenemos este problema, ¿cómo hacemos para afrontar en los próximos 29? Es imposible, y las personas que tenemos más edad, como es mi caso, cuando me jubile, ¿cómo hago para pagar? No lo podés pagar cuando te jubilas. Porque no es el mismo caso, por ejemplo, que había sucedido con el Procrear, con los primeros Procrear del gobierno anterior, que de hecho yo tengo amigos que lo han sacado y que hoy están pagando una cuota que es muchísimo menos que un alquiler. Te diría que es hasta casi una expensa mínima, poner. Claro, eran mucho más accesibles. Que ahora eso no es así. Este sistema de crédito no es eso. ¿Sabés qué pasa esto? Perdón, fue muy promocionado este crédito. Fue como la solución a las personas que queríamos acceder a una vivienda. Cuando vos ibas al banco, no tenías la posibilidad de elegir una línea de crédito, otra línea de crédito. Era eso o eso. Y en el afán de no alquilar más y querer tener tu vivienda, nosotros nos ilusionamos, tomamos ese crédito porque había una proyección inflacionaria que no iba a pasar del 12, del 15%. Claro. Ahora, con una proyección que es casi de un 45%, se hace muy cuesta arriba. En ese sentido, nosotros nos hemos reunido con diputados y diputadas de diferentes bloques para que se le dé una solución a este tema desde el Senado y desde el Congreso, que es donde se tiene que tratar. De hecho, hay varios proyectos de ley relacionados a esto, pero nosotros lo que pedimos es que las comisiones responsables abran las comisiones, se abra el debate. Por ejemplo, el diputado Amadeo, que es el que tiene la Comisión de Finanzas, que es la primera que tiene que pasar, nunca nos recibió ni nos... Y los tienen que recibir porque ustedes, el gobierno fue quien los metió, quienes nos gobiernan ahora los metieron a estas personas en esta situación, ¿no? Por la soberbia de creer que la inflación era algo que va a ser difícil, decía el presidente de la Nación, es lo más fácil que hay, bajar la inflación, un dígito en un año. Exacto. Ustedes metieron a esta gente en esta situación y le tienen que dar una solución. ¿Cuál sería la solución que están planteando ustedes o cuáles serían los puntos básicos para que esto se modifique? Mira, los puntos básicos, nosotros lo que pedimos que las cuotas se actualicen por coeficiente de variación salarial. Y en ese sentido te decía que hay varios proyectos de ley presentados con algunas modificaciones pero bueno, el camino es ese, porque no hay otro camino para nosotros que no sea ese. Discutirlo al menos. Por lo menos que se abra el debate. Nosotros ahora, déjame que te diga, el día jueves, 18 a las 16:30 horas, vamos a hacer una actividad en la puerta del Congreso, un llaverazo, le decimos nosotros. Nosotros pertenecemos a un colectivo que se llama Hipotecados Suba Autoconvocados, y lo que estamos proponiendo es que los diputados nos escuchen, que el Congreso nos escuchen y tener esta actividad para darle visibilidad a la problemática, y nosotros lo que queremos es que se debatan los proyectos de ley que hay
para que sea la mejor solución para nosotros, que no sea una cosa impuesta, que sea una cosa que se trate en el Congreso. Sí, digamos, el grupo es bastante nuevo, tiene apenas unos meses. Y recién nos estamos empezando a organizar y a juntar, ¿no? Al calor de la crisis y de la problemática. ¿Están en las redes? Sí, el grupo se llama Hipotecados Suba, autoconvocados en Facebook. Bien. Así por ahí nos está escuchando claro, alguien. Un universo de piensan que 130.000 créditos se sacaron, dicen algunos, Claro. y bueno, si lo pensamos en términos de familia, es mucha más gente la que está comprometida con este asunto. Y Porque bueno, además en esta situación, perdóname Fede que te haya cortado, Sí. pero además en esta situación hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo en el mientras tanto, Encima, en el medio. claro. Y no solamente Vos, eso, mirá, ¿A vos te pasó? claro. Sí, sí. Por suerte lo estamos cubriendo con el salario de mi marido, pero se hace muy cuesta arriba. Yo obviamente estoy buscando trabajo y no aparece nada. y es difícil. 40 y cómo años, una niña de 3 años, otra preadolescente y siendo mujer es muy difícil que te tomen en estas condiciones. Y aparte los trabajos que vos podés llegar a alcanzar son mínimos los salarios y es cambiar la plata de mano, no te ayuda a cubrir nada. Y vos no podés, no hay otro lugar de donde recortar. Aparte hay otra cuestión, déjame que te diga también, que es que muchos de los que accedimos a los créditos nos tuvimos que endeudar también para poder poner ese porcentaje. O sea, debemos plata a familiares o créditos privados. Entonces, no solamente estamos endeudados con las cuotas, sino también que debemos dinero en dólares a gente que confió en nosotros y nos prestó. Con un dólar que se duplicó. Con un dólar que se duplicó. Tengo entendido que la morosidad se empezó a incrementar también. A ver, porque vos estás pudiéndolo pagar, Mariela, ¿llegan a pagarlo? Por el momento sí. Por el momento sí. No sé qué va a pasar de acá a marzo del año que viene. Claro, pero pagás el crédito, dejás de comprar tal cosa, dejás de darle el dinero a tus hijos para otra Exacto. cosa, o sea, dejás de recortás. claro. Y yo tengo perdóname Fede, yo tengo la suerte de tener un marido en casa que banca. Hay familias monoparentales, hay realidades totalmente extremas, Sí, ¿sí? Hay algo madres solas, sin aporte de inimaginable al los momento de padres. contraer. Y eso es lo que está engrosando también la morosidad. Y no hay datos oficiales. Nosotros nos conectamos con la realidad, pero por ahí te tiran un 0,2, un 0,3%, y es 1%, pero son familias que se están quedando sin su casa. Y nosotros queremos poder pagar nuestras casas. Fede, Sí, no, eso, discutirle a los que te vienen con el número, que antes de llegar a la situación de no pagar el crédito, uno deja de pagar todo lo demás. Claro. Y entonces, estamos saliendo con relativo tiempo a decir, hay que buscar una solución antes de que esto explote. O sea, que va a haber un cambio cuando haya un montón de gente que se quede sin las casas. ¿De Hay qué que- laburás? ¿Y qué va a hacer el gobierno con tantas casas para quedarse, no? La realidad también, esa es otra. ¿Para qué tanta ayuda si después al final la termina derrochando? Le van a Y encontrar la vuelta, olvidate. perdés todos tus ahorros también. Además. Perdés todos tus ahorros. Fede, ¿qué trabajas? Yo soy docente, soy economista también. Y discuto con otros economistas que salen a defender, digamos, estos créditos, ¿no? Y así todo vos tomaste este Claro, este eso es lo crédito, que sí, me dice. Vos confiaste vos y siendo creíste. economista, bueno, es que el punto es que en el momento de la vida en que uno tiene la posibilidad de oportunidad. acceder a esto, la alternativa que dejó el gobierno es esta. No es que yo tenía otras posibilidades de acceder a otro tipo de crédito. Entonces, si la política de vivienda de este gobierno se centra en darle créditos con este riesgo a la gente, estas son las consecuencias que estamos empezando a Sí, ver. saben que no nos van a meter en una trampa, uno confía, ¿no? En algún momento. ¿Qué porcentaje pediste? Porque ustedes tenían que poner un porcentaje de esa XX cantidad de dinero que cada uno de ustedes pidió, digamos. ¿Cuánto Sí, pusiste en mi vos? caso no llegué al 80%, que es el máximo que te dejan pedir, un poco menos. Pero bueno, más allá de eso, el punto es que no pude pedir más porque por mi salario no me, digamos, había una cuestión que no me convenía, digamos. Pero el punto es que cada vez el aumento de la cuota te va comiendo más de tus ingresos. O sea, cuando hay inflación, ¿no? y aumentan algunas cosas que uno dice, bueno, aumentó tanto que prefiero no comprarlo. En el caso de la hipoteca, no es algo que uno puede decir No. dejar de pagar. No, Sí, lo pero primero que tenés que pagar la es inflación la hipoteca. impacta Exacto. directamente en nuestros ingresos. Ese Tal es cual. el problema. No, están encerrados.
Ese es el tema, Exactamente. están acorralados. Sí, mientras tanto el gobierno no nos abra las puertas, sí, estamos acorralados. Repitamos el llaverazo. El llaverazo es en el Congreso el jueves 18 a las 16:30 horas. Ahí nos vamos a juntar para que los diputados y las diputadas y los senadores nos escuchen, que se debatan los proyectos de ley, porque nosotros queremos poder pagar nuestras casas. Y contá otra vez las redes, así los encuentran. Es Hipotecados Suba, autoconvocados en Facebook. Y bueno, en Twitter, perdón, sí. @hipotecadosuba. Bien, bueno, ojalá que la próxima vez que nos encontremos tengan una respuesta ya. Ojalá. Al menos, ojalá. Bueno, Ojalá. gracias Muchísimas por gracias por el gracias espacio. por la invitación. Por favor.